Últimas tardes con Teresa. Una novela en la que, a través de la relación entre el pijo aparte y una rubia burguesita, conocemos el panorama de la sociedad barcelonesa de los años 50. Con esta obra, Juan Marcé dio una visión única del manido género de la novela rosa, sirviéndose de esta para criticar duramente a la ideología del momento. Pero el escritor se granjeó varias enemistades tras la publicación de esta novela. En este vídeo repasaremos las andaduras del pijo aparte a través de la alta sociedad catalana. Conoceremos las dificultades de Marcé para traer esta novela. Y veremos la ofensa ideológica que Últimas tardes con Teresa fue para algunos. En los 40, España se hallaba en un momento de posguerra en el que la represión del bando nacional y el hambre del pueblo provocaría una migración masiva. El éxodo de zonas rurales a ciudades industriales fue notorio, como lo consta la estimación de más de 400.000 personas a Barcelona. Fueron años duros que, sin embargo, no impidieron la transformación de la capital catalana. La ciudad duplicó su población tras la llegada de españoles venidos de otras regiones, sobre todo del sur. Para los 50, el paisaje urbano estaba completamente renovado. La superficie quedaba urbanizada casi en su totalidad, y el régimen de Franco comenzaba una tenue apertura que favoreció al sector industrial. Esta mejora de la calidad de vida dio una oportunidad al desarrollo de una clase media que consiguió acomodarse en el panorama de una sociedad capitalista en el que se encontraba el sector obrero como cara opuesta. La clase trabajadora estaba compuesta principalmente por estos emigrantes de zonas rurales. El origen foráneo y los pocos recursos de los que disponían los posicionaban en clara inferioridad con respecto al barcelonés promedio. Incluso se originó un término distintivo para ellos, charnego. La RAE acoge este término en su diccionario. De tono despectivo, hace referencia al inmigrante en Cataluña procedente de una región española de habla no catalana. Esta figura del ciudadano barcelonés de segunda no ha caído en el olvido gracias a su mayor representante en la literatura española, el pijo aparte, uno de los personajes más célebres de la narrativa de Juan Marcé. Para 1966, el escritor barcelonés ya tenía 2 títulos publicados. Obras que no contaban aún con un público interesado en su trabajo. Pero la creación de Últimas tardes con Teresa le hizo alzarse con el premio Biblioteca Breve un año antes de su publicación. La votación, al parecer, estuvo muy reñida. Últimas tardes disputó hasta el último momento su posición ganadora con La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig. El jurado no se ponía de acuerdo con respecto a qué obra merecía el premio, hasta que la decisión de uno de los miembros se impuso sobre las demás. Fue Mario Vargas Llosa quien posibilitó que la obra de Marcé resultase victoriosa. Este hecho, además, resulta comprensible dada la efusividad que el peruano ha mostrado al hablar de la obra. Pocas veces ha reunido un autor tan variados y eficaces recursos para escribir una mala novela, y por eso mismo resulta tan notable y asombrosa la victoria de su talento sobre la razón. El libro, en efecto, no solo es bueno, sino tal vez el más vigoroso y convincente de los escritos estos últimos años en España. Tiene sentido que Vargas Llosa hable de la grandeza de escribir una mala novela con variados y eficaces recursos, si tenemos en cuenta las bases sobre las que se fundamenta.
En primer lugar, lo de mala novela hace referencia a la palpable inspiración de Marcé en la novela rosa, género atribuido usualmente a las grandes masas y que cuenta con el menosprecio general del lector más intelectual. Acudamos de nuevo al diccionario de la RAE. La novela rosa es una variedad de relato novelesco, cultivado en época moderna con personajes y ambientes muy convencionales, en el cual se narran las vicisitudes de dos enamorados, cuyo amor triunfa frente a la adversidad. Y sí, Últimas tardes con Teresa parece cumplir esta denominación. La novela está protagonizada por Manolo Reyes, conocido como Pijo Aparte, un charnego venido de Ronda que busca sobresalir de la clase baja a la que pertenece, mientras subsiste a base de robar motocicletas que luego serán vendidas a piezas. Durante sus devaneos con Maruja, criada de una familia de clase acomodada, va introduciéndose en el ambiente burgués de Barcelona, hasta que su aventura amorosa se ve interrumpida por un incidente que deja a Maruja en coma. Tras esto, conoce a Teresa, estudiante de ideología progresista e hija de la familia a la que tendía la criada. La joven, desconociendo la labor ratera del Pijo Aparte, ve en el joven la imagen falsa de la clase obrera por la que lucha su causa. Esta atracción termina en un romance entre ambos en el que harán frente a su diferencia de clases. De estos acontecimientos podemos intuir que varios de los tópicos presentes en su trama beben directamente de la novela rosa. Ahora bien, la forma en que esta historia se narra la dota de una calidad literaria que va más allá de la historia amorosa entre Teresa y el Pijo Aparte. Hablamos de esos variados y eficaces recursos a los que se refería Vargas Llosa. En la obra está presente la inspiración de Juan Marcé en los novelistas decimonómicos. En los 60, la literatura española mostraba, por una parte, la tendencia a imitar técnicas experimentales de autores como Joyce, Faulkner o Proust. Por otra parte, su cara más social surgía con novelistas como Rafael Sánchez Ferlosio o Ignacio Aldecoa. Juan Marcé toma un camino distinto. Prescinde de narradores complejos y, sobre todo, no busca destacar la fuerte segmentación social del momento. Últimas tardes con Teresa es una novela esteticista y, acorde a la influencia artística del 19, da más importancia a la belleza estética que al componente social. Y es que la voz del narrador omnisciente que relata las andanzas del Pijo Aparte resulta a menudo muy irónica, rompiendo con el ambiente amoroso establecido en la novela. Para muestra, acudamos a un extracto. El Pijo Aparte acude a la clínica donde se encuentra su novia Maruja postrada en cama junto a la compañía de Teresa, la rubia burguesita con quien va estableciendo en cada tarde mayor complicidad. A la salida deciden ir a la playa, y allí Manolo, desde la toalla, contempla a Teresa y deja brotar en su imaginación una de las idílicas escenas que el Pijo Aparte gusta de crear. La colección particular de satinados cromos se abrió en su mano como un rutilante abanico. Él y ella perdidos en la dorada isla tropical, solos, bronceados, hermosos, libres, venturosos supervivientes de una espantosa guerra nuclear, en la que, desde luego, y justamente hemos muerto todos, lector. Esto no podía durar. Construyen una cabaña como un nido, corren por la infinita playa, comen cocos, pescan perlas y coral, contemplan atardeceres de fuego y de esmeralda, mientras la porquería de la vida prosigue en otra parte, lejos, más allá de esta desvaída soltura de miembros bronceados. Teresa seguía avanzando perezosamente sobre la arena hacia él.
Esta evocación recuerda al ambiente de algunas películas clásicas de Hollywood, con atardeceres de fuego y de esmeralda que envuelven a los amantes. Pero el narrador nos saca pronto de la ternura con un golpe de escepticismo. Esto se muestra en los paréntesis. En el primero de ellos se hace un guiño al lector, quitando peso a la rimbombante escena apocalíptica que imagina el protagonista. En el segundo se nos sitúa en la realidad, la playa en la que Teresa se acerca a un pijo aparte perdido en sus ensoñaciones. En la novela rosa, el ambiente se sintetiza con el ánimo del personaje, siendo esta una herencia del romanticismo. Pero en Últimas tardes, la importancia del espacio radica en el contraste de clases entre la señorita de los Serrat y el charnego. Retrocedamos al momento en el que Manolo tiene su primer encuentro con la criada. En un principio, el pijo aparte piensa que Maruja es hija de burgueses, al conocerla en una verbena organizada por gente de este estatus social. Tiempo después, el charnego la encuentra en la localidad de Blanes. Descubre la villa donde reside y se infiltra en ella a través de la ventana de su cuarto. Allí sorprende a la joven y termina haciéndole el amor, creyendo que con esto se le abren las puertas a un futuro más prometedor. Recordaría siempre las imponentes torres de la villa alzándose iluminadas contra el cielo estrellado, y sus grandes ventanales arrojando a la noche ráfagas de música, de luz e intimidad, fragancias conyugales, rumor de pasos y de risas, mientras la luna brillaba en lo alto, ingrávida y solemne como una hostia, desbordando aquel fino cuerpo de serpiente. El calor y las ansias de absoluto pasaron al vientre de la muchacha, que se abría como una planta sedienta recibiendo la lluvia, con tal intensidad y en una postura tan atrevida que él no tuvo más remedio que dudar por un instante de su condición de señorita. En este fragmento notamos el contraste entre las imágenes de la villa y la naturaleza ruda del pijo aparte. Y más aún, con Maruja, quien se arroja a los brazos de un desconocido como una planta sedienta recibiendo la lluvia, que con su experiencia sexual hace dudar vagamente a su amante de su condición de señorita. Y hasta que no empezó a despuntar el día en la ventana, hasta que la gris claridad que precede al alba no empezó a perfilar los objetos de la habitación, hasta que no cantó la alondra, no pudo él darse cuenta de su increíble, tremendo error. Solo entonces, tendido junto a la muchacha que dormía, mientras aún soñaba despierto y una vaga sonrisa de felicidad flotaba en sus labios, la claridad del amanecer fue revelando en toda su grotesca desnudez los uniformes de satín negro colgados de la percha, los delantales y las cocias. Solo entonces comprendió la espantosa realidad. Estaba en el cuarto de la criada. Un duro golpe para el pijo aparte, que se acentúa todavía más con la voz jocosa del narrador. Pero el error del charnego ya se vislumbraba al inicio de la novela. En aquella verbena en la que Manolo conoció a Maruja, todavía teniéndola en mente como una auténtica señorita, se destaca una imagen que representa muy bien el devenir de los acontecimientos. Tras ellos, la historiada silueta de la torre empezaba a perfilarse sobre la claridad rojiza del cielo, donde las estrellas se fundían apaciblemente como trozos de hielo en un vaso de Campari olvidado en la hierba. ¿Qué se nos viene a la mente con esta imagen? La botella de Campari, con ese color anaranjado tan vivo, rápidamente podemos imaginarla servida en una agradable fiesta de verano. De la misma manera que visualizamos un mojito en la playa o una cerveza en cualquier terraza soleada. Este vaso de Campari, con el hielo casi derretido en mitad de la hierba, da a entender una fiesta que está por terminar.
Se trata de una imagen apacible, cuya leve negligencia, usual en este tipo de eventos, da a entender el buen rato que disfruta la gente burguesa entre la que se desenvuelve el pijoaparte. Este símbolo de negligencia, aparentemente inofensiva, será la que termine afectando tanto a Maruja como al charnego, los dos personajes de clase baja que guardan relación con la clase burguesa. Maruja cae en coma tras un golpe en la cabeza durante una salida propuesta por Teresa, cuyo pensamiento progresista la incitaba a tener estos tratos con la criada. La pequeña imprudencia de no llevarla al médico y continuar con la salida fue la que terminó por sellar el destino de Maruja. El pijoaparte también caerá en desgracia, pero tampoco se puede negar que su intromisión a un mundo ajeno al suyo también fue deliberada. De hecho, en su actitud vemos reminiscencias de una de las figuras célebres de la literatura española, el pícaro. El pijoaparte es un pícaro contemporáneo, al igual que el Lázaro de la novela anónima o el Pablos del Buscón de Quevedo. Trata de elevar su posición social y durante su desempeño recurrirá al robo de motos a jóvenes ricos y seducirá a muchachas recatadas. La misma Teresa piensa de Manolo que es inteligente, atractivo, generoso, pero pícaro, descarado y probablemente embustero. Con todo, Últimas Tardes no es una novela picaresca. En nuestro análisis del Buscón de Quevedo mencionamos los requisitos que deben poseer este tipo de obras. No hay en el pijoaparte un recorrido de vida lo suficientemente extenso en el que recapacite de su experiencia. Y tampoco está presente esa función autobiográfica que ejerce el narrador, pues no es el protagonista quien nos cuenta la historia. Lo que sí queda claro es que los rasgos del pícaro quedan asimilados en el charnego y su ambiente. Conviene ahora visitar el hogar del pijoaparte, el Monte Carmelo. En el barrio del Carmelo permanecen las secuelas de los duros años de posguerra. Se trata de un espacio habitado mayoritariamente por charnegos, aquellos emigrantes de zonas rurales excluidos por sus vecinos catalanes. Para el pijoaparte, este es su punto de partida, del que tiene la intención de salir, asqueado por la pobreza de sus congéneres, de la que él mismo adolece, y la resignación de una vida de segunda. Esta visión negativa del barrio humilde es completamente opuesta a la de Teresa. Las ideas progresistas de la joven la hacen imaginar al hogar de Manolo como un lugar en el que la clase obrera consigue perdurar a pesar de sus dificultades. Pone en el Carmelo el origen de una incipiente oposición al régimen, que la trae a la falsa figura que tiene del charnego. Pero ya sabemos que el pijoaparte solo es un atractivo ladronzuelo con aires de grandeza. Nada del encomiable orgullo de la clase trabajadora está presente en él. Por ello, no podemos sino compadecer a Teresa por su ignorancia. De hecho, la negación del protagonista como héroe proletario es una fórmula con la que Marcé se desmarca del maniqueísmo presente en la novela social de la época. Pero esta falta de sentimiento obrero en Manolo no es el único recurso que el escritor destruye. Uno de los fragmentos más polémicos de la novela es el repaso del ambiente universitario de Barcelona. En 1956 se produjeron los primeros movimientos antifranquistas por parte de estudiantes que se rebelaron durante la apertura política de España. El personaje de Teresa es una de las estudiantes que acogieron de buen grado el pensamiento progresista. Embriagada por el empeño militante de sus compañeros de facultad, acogió mucha de la ideología que se fraguaba en las aulas de la época. Marcé relata estos momentos con un fuerte sarcasmo.
Para el escritor, esta vertiente de la izquierda, formada por hijos de burgueses que sentían una crisis de valores por su condición acomodada, adolecía de un cinismo que realmente en nada podía beneficiar a la clase obrera. Con el tiempo, unos quedarían como farsantes y otros como víctimas, la mayoría como imbéciles o como niños. Alguno como sensato, ninguno como inteligente, todos como lo que eran, señoritos de mierda. Muy duras fueron las críticas del lado intelectual del progresismo. El ambiente universitario estuvo muy en contra del planteamiento mostrado por Marcé. Según ellos, Últimas Tardes atentaba contra todos esos valores de solidaridad aprendidos en esos años de agitación estudiantil. Manuel Vázquez Montalbán recuerda cómo, cuando apareció Últimas Tardes con Teresa, provocó un cierto malestar en los sectores individuales comprometidos, sobre todo entre los aún jóvenes profesionales. Lo cierto es que el rayo aniquilador de Pijo Aparte Marcé se dirigía contra una incipiente izquierda señorita, teatral, frívola, que con el tiempo adoptó los objetivos de su clase congénita y convirtió su compromiso juvenil en los mejores y únicos años épicos de su vida. Muchos afirmaron que Últimas Tardes con Teresa era un relato en contra de la oposición al régimen, pero en realidad la obra de Marcé no lo tuvo fácil para superar la censura franquista. Todavía perduraba la censura en la prensa y la literatura en España. Para 1966, con la nueva ley de prensa, en un principio se abrió más la veda a la libertad de expresión. Pero el régimen continuaba vigente y muchas editoriales seguían revisando los manuscritos por temor a que la exposición de la más mínima idea resultara impropia al gobierno. La editorial Seix Barral se vio en la necesidad de enviar la obra de Marcé al Ministerio de Información y Turismo. La entidad envió el informe el 20 de enero de 1966. Estableciendo 5 puntos por los que no podían autorizar la novela. Afortunadamente, el premio otorgado a la obra fue uno de los motivos que hizo replantear al censor de turno una revisión de la obra. Marcé mostró disposición a realizar cualquier cambio en la obra que permitiera su publicación. En febrero de ese mismo año se envió una nueva versión con variaciones y supresión de frases, obteniéndose finalmente la aprobación al mes siguiente. El autor llegó a decir que, a pesar del final del régimen y la llegada de una verdadera libertad de expresión, nunca se planteó recuperar nada del manuscrito original, afirmando que, pese a los cambios, la censura no perjudicó gravemente el valor literario de la obra. Como se puede ver, la novela de Marcé encontró obstáculos en ambos bandos ideológicos. Y es que el escritor, siendo consecuente con su pensamiento, no podía contentar a ninguno de ellos. En una entrevista, Marcé recordaba cómo las pretensiones de la oposición distaban mucho de lo que ocurría. Conocía a los exiliados. Hablaban de la inminencia de una huelga general. Decían que la caída del franquismo estaba a la vuelta de la esquina, que los trabajadores estaban bullendo. Ahí no me podían engañar, porque desde los 13 años yo había trabajado en un gran taller, donde había 30 operarios, y yo sabía cuáles eran sus aspiraciones. Aquel romanticismo de la izquierda que veía el cambio al doblar la calle no se correspondía con la realidad. Y aquí es donde reside la verdadera crítica de Marcé, no tanto en el cinismo de la izquierda burguesa, sino en la contradicción de una visión incorrecta de la sociedad. La vida no es una novela rosa, y la exacerbación de unos ideales puede conducir a un destino poco afortunado.
La conclusión del romance entre Teresa y el Pijoaparte los lleva precisamente a este punto. Manolo termina en la cárcel tras el hurto de su última motocicleta, la cual robó no por dinero, sino para tener un último encuentro con Teresa. El último capítulo nos lleva a la salida del Pijoaparte de prisión. Se nos presenta a un pícaro desmejorado tras su frustrado intento de medrar. De Teresa se nos cuenta cómo terminó sabiendo de la verdadera naturaleza ratera de su idílico obrero. Y ya lejos de ese sincero enamoramiento, no puede sino reírse del error de sus convicciones que vieron en un ladrón de motos la figura del héroe obrero. Pero de esta fallida historia de amor, narrada de manera tan irónica y en la que encontramos varios defectos de la sociedad de la época, podemos salvar una conclusión purificadora. Al fin y al cabo, la novela tampoco busca burlarse de sus personajes. El mismo autor reconoció la simpatía que guardó hacia el personaje de Teresa, quien, a pesar de su ignorancia, posee una generosidad sincera hacia la clase desfavorecida. Pere Ferrer acertó al afirmar que Marcé es duro a veces, pero nunca cruel. Mucho ha pasado desde la época de los charnegos. En aquella entrevista también dijo Marcé que el Pijoaparte en el siglo XXI tendría que ser un inmigrante de Magreb, haciendo referencia a los asentamientos de inmigrantes árabes presentes actualmente en Barcelona. Resulta muy llamativo que una novela que hace referencia a un tiempo y sociedad tan concretos no pierda aún la vigencia. Esto es gracias al mensaje que transmite. Las contradicciones ideológicas con la realidad, por muy buenas causas que promulguen, nunca traerán una mejora social. Una visión que debemos tener en cuenta si de verdad queremos posibilitar la mejora en nuestra sociedad. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte a Demiurgo, así como dar me gusta y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias.